Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente reunidos para escuchar la palabra del Señor. Y hoy, hermano, terminamos esta miniserie dentro de Tesalonicenses de la parucía. Hoy terminaremos este tema dentro de la epístola a los tesalonicenses. Para pasar al siguiente, todavía no terminamos, o sea, terminamos esta miniserie de la parucía en Primera de Tesalonicenses. Continuamos con el capítulo siguiente, así que no crea que terminamos las epístolas o la epístola de Tesalonicenses en esta emisión. En esta ocasión vamos a terminar la miniserie dentro de Tesalonicenses de la parucía. Y el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es el arrebatamiento. Estamos en 1 Tesalonicenses parte 22 y le damos gracias al Señor que nos permite seguir estudiando. Así que mi hermano, vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno, prepare su corazón que vamos a dar inicio a este hermoso tema. Bendiciones. Bendiciones mis hermanos, qué bueno que siguen aquí. Hoy vamos a concluir con este hermoso tema de la parucía. Más adelante, este es un tema que es infinito, no terminaríamos, pero las bases yo creo que van a quedar bien establecidas acerca de lo que es la parucía, para tener bien entendidos los tiempos, ¿verdad? Lo que es una parucía, una epifanía. Así que póngase listo, prepare su cuaderno. Vamos a iniciar. Le damos gracias al Señor que hoy nos permite concluir con esta miniserie dentro de Tesalonicenses. Y hermano, si usted se ha perdido alguna de los temas estos de la parucía o de los anteriores de las epístolas, lo invito a que se suscriba. Es completamente gratis. Ahí usted active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, duda, reclamación, nos puede escribir también a este correo sablevision.yt@gmail.com y ahí con mucho gusto también los podemos atender y será de mucho gusto, hermanos, saber de usted. Estamos también en el área de comentarios para que usted se sienta en confianza de escribirnos, sea el día, la hora que usted nos esté viendo, escríbanos, siempre estamos al pendiente de contestar y siempre estamos ahí al pendiente de los temas, de los comentarios, preguntas y todo lo que nos escriben por ahí en los comentarios. Saludos y nos da mucho gusto saber de usted, así que no tenga pena, escríbanos, díganos de dónde nos ve, cómo se llama y eso es de mucha bendición. Vamos a iniciar, acompáñeme ya que tiene usted ahí la Biblia, a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13, lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Permítame que aquí para que se alcance a ver ahí. Ok. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
La iglesia de Tesalónica, mi hermano, estaba pasando por una tribulación, por persecución, y muchos de los hermanos habían muerto, a causa de la fe. Muchos de ellos se estaban preguntando qué pasaría de los que quedaron vivos, qué pasaría con sus muertos. Y entonces el Señor le da palabra al apóstol Pablo para ellos y les dice: ustedes no son como los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, hermano? Esa esperanza viva de que veremos al Señor un día cara a cara. Amén. Y ahora el apóstol enseña la maravillosa verdad, o dos maravillosas verdades de nuestra doctrina, que es la parusía y el arrebatamiento. Enseña esta hermosa verdad y nos da la enseñanza de la parusía y el arrebatamiento. Por mucho tiempo, hermano, la iglesia le ha llamado a la parusía arrebatamiento. No generalizo, pero la mayoría de la iglesia está confundida con el arrebatamiento, la parusía. Y para muchos, la parusía será el momento en el que el Señor se aparece y nos lleva arrebatados en multitud, en conjunto. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, pero lo voy a leer en la traducción versión moderna. Primera de Tesalonicenses 4:15. Porque esto os lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya. Quiero que ponga atención, hermano, porque aquí hay una palabra que aparece aquí, advenimiento. Le voy a dejar de tarea que usted vaya a su concordancia Strong o a una Biblia que tenga números Strong. Si no lo tiene, usted vaya a Google y escriba Primera de Tesalonicenses 4:15 con números Strong. Le van a aparecer una serie de respuestas, pero hay una que dice Biblia Paralela, 1909. Usted dele clic a esa donde dice Biblia Paralela 1909 con números Strong y le va a aparecer Primera de Tesalonicenses 4, todo el capítulo. Usted busca el versículo 15 y en la palabra advenimiento, dele clic a esa palabra advenimiento. Se va a llevar una sorpresa, hermano, porque esa palabra advenimiento es parusía. Viene del número Strong, haciéndole un poquito la tarea, la G3952. Usted lo puede corroborar, por eso le digo, me gusta invitarlo y que usted tenga esa cosquilla por estudiar. Así que vaya, no se quede solo con la información que yo le digo, sino que usted corrobórelo y busque. Si usted no tiene internet, no tiene la facilidad de hacerlo por computadora, ya se lo hice más sencillo. Si usted busca en la concordancia Strong la palabra G3952, verá qué palabra es la que aparece ahí por advenimiento. Entonces, para el apóstol Pablo, la parusía es una cosa y el arrebatamiento es otra. Por eso lo que dice en el versículo 17, y lo voy a leer en la misma traducción, versión moderna. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Se fija? Aquí ya no dice advenimiento, sino que dice arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Aquí hay una diferencia también, es en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. El Señor ya no desciende, sino que ellos, los vivientes y los muertos en Cristo, encontrarán al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que vaya teniendo esos detalles, hermano, y poniendo mucha atención. Entonces vemos que el apóstol Pablo enseña que una cosa es la parusía y otra cosa es el arrebatamiento. Acompáñeme a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin lugar a duda, hermano, este versículo confirma que aparecerá otra vez, ¿verdad? No hay duda de eso. Habrá un retorno del Señor por segunda ocasión y aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces la segunda venida del Señor tendrá diferentes eventos y comenzará con su venida en secreto, que es la parusía, y concluirá con una venida pública, masiva, que es la palabra
Epifanía. Ahora, hermano, me va a preguntar usted, ya vimos de dónde viene la palabra parusía, pero Epifanía, ¿de dónde la saca? Vamos a leer 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí quiero que haga la misma dinámica, mi hermano, la misma tarea. Vaya a Google y busque 2 de Timoteo 4:1 y en la palabra manifestación, fíjese cómo es qué palabra es la que aparece. Ahora Pablo dice a Timoteo que Jesús va a volver como hermano, como juez. Aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces ahora el Señor ya no viene como amado, viene como juez, ¿verdad? Y la palabra manifestación, ya le dije a usted que haga esa tareita de buscar, pero le ayudo con su tarea, viene de una palabra griega, epifanía, que es el número Strong 2015. Entonces cuando el Señor venga en su epifanía, Él viene a juzgar. Y eso tiene que ver con Apocalipsis 1:7. Acompáñeme, Apocalipsis 1:7. Y fíjese cómo dice, hermano. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Ya no es en secreto, ya no es personal. Es en las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hermano, la epifanía es esa manifestación en público, donde aparecerá como juez. Ahí dice que he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron van a hacer lamentación por él, porque viene a juzgar. Esa venida pública se llama epifanía, donde aparece como juez. Pero antes de que aparezca como juez, a algunos, no a todos, se nos aparecerá como nuestro amado. Vamos a leer como dice Tito 2:13. Acompáñeme a Tito 2:13, igual en la traducción Reina Valera 60. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí nuevamente, hermano, está hablando de la manifestación de la Epifanía en público, pero aquí está hablando de dos eventos. La manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada, ¿verdad? La manifestación gloriosa, hermano, es esa manifestación que aparece después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, al final de los 7 años, terminando la semana 70 de Daniel. Y la esperanza bienaventurada viene antes de esos 7 años, hermano. Y que quizá usted se pregunte, hermano, pero ¿qué tiene de importancia esto? La importancia radica en que unos verán al Señor como amado, otros verán al Señor como juez y otros verán al Señor como rey. Algunos entrarán solo al reino, hermano, como un rebusco, otros como una cosecha. Pero la amada, un porcentaje muy pequeño, entrará en amores con el amado. Amén. Y esto lo probó nuestro Señor en su cuerpo. Veamos la prueba de Cristo en su cuerpo físico, porque así como fue el cuerpo físico, será el cuerpo místico, que somos nosotros, ¿verdad? Acompáñeme a Hechos 1:1. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero que ponga atención en este detalle que dice que primero que hacía y después enseñaba, ¿verdad? Primero hacía y después enseñaba. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Cristo resucitó, hermanos, se apareció a sus apóstoles 40 días. Eso es a lo que nosotros le llamamos un discipulado intensivo de último nivel. Del séptimo nivel, hermano, porque es un nivel ya perfecto. Lo llamamos así porque es un discipulado el más alto, hermano. Imagínese que los discípulos eran enseñados por el Cristo exaltado, por el Cristo resucitado, el que había vencido a la muerte, hermano.
Entonces el Señor tuvo ministerio después de resucitar y trabajó durante 40 días. Pero después de esos 40 días tuvo su propio arrebatamiento. Vamos a leer Hechos más adelantito 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, mi hermano, así como se fue, así va a regresar. Y se fue apareciéndose primero, ¿verdad? Y arrebatado después. Eso quiere decir que antes de nuestro arrebatamiento va a haber apariciones y después nos vamos. Entonces, nosotros creemos que va a haber una parusía, según 1 de Tesalonicenses 4:15. Y luego un arrebatamiento, 1 de Tesalonicenses 4:17. Y son 2 eventos diferentes, hermano, pero dentro del marco del retorno del amado, ¿verdad? Parusía, arrebatamiento. Y luego empieza la tribulación. Pero usted y yo ya no estamos para la tribulación, hermano, porque fíjese que dice Apocalipsis 3:10. Obviamente usted ya no va a ver la tribulación ni va a conocer al anticristo, pero si guarda la palabra. Vamos a ver Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice la palabra que los que guardamos su palabra no vamos a ver la tribulación, nos vamos antes, hermano. Por eso usted no se preocupe si le dicen que ya empezó la tribulación. Usted no se preocupe de que le digan ya vino Jesús o ya está el anticristo. Usted no se preocupe si el anticristo... no se preocupen en estudiar si el anticristo tiene ojos de color, si es de musulmán, si es judío, si es mexicano, si es europeo, latino. No se preocupe de eso, hermano. Mejor usted preocúpese de cómo es su Señor. A Él sí, usted se tiene que preocupar por verlo cara a cara. Amén. Apocalipsis 3:10 dice que nos vamos antes de la tribulación. A menos que usted no esté bien parado con el Señor. Si usted no está bien parado con el Señor y usted está bien arraigado y bien acostumbrado a su vida bios, pues obviamente usted sí conocerá al anticristo. Así que a usted sí le conviene saber qué tiene que hacer cuando esté ese tiempo. No debe dejarse marcar, debe usted perseverar en la fe. Va a haber un avivamiento, pero sin el Espíritu Santo. Así que usted debe estudiar bien todo eso. Hay ahora en estos tiempos, hermanos, están levantando la tecnología a niveles exorbitantes. Pero estudiamos en la semana 70 de Daniel y no sé si mal recuerdo, también en la temporada de las llaves proféticas de Daniel, que la bestia va a ser mitad barro, mitad metal, ¿verdad? Entonces va a ser un humanoide. Estuvimos estudiando que esa bestia iba a ser mitad hombre, mitad máquina. Y hermano, estamos en estos tiempos finales y sabemos que el Señor viene pronto porque esta bestia no va a tener espíritu, va a tener algo artificial. ¿Y sabe qué va a ser eso que va a manejar a la bestia, al falso profeta y al anticristo? Pues la inteligencia artificial, hermano. Entonces esa inteligencia artificial es, por decirlo así, y es un dulcecito como para adelantarnos un poquito, es como el espíritu de la bestia. La inteligencia artificial va a ser la que hace pensar a la bestia. ¿Cómo es posible que esta bestia va a poder ver a toda la humanidad si no es omnipresente? Pues por medio de la tecnología, por medio de las webcams, de los teléfonos celulares, de las cámaras. Por todos lados ya hay cámaras. Entonces es por eso que va a gobernar también. Entonces, hermano, no se espante de que empiecen a haber más avances de clonación y todo eso, porque va a ser un cuerpo sin espíritu, al cual le van a injertar esta inteligencia artificial. Y ahí es donde todos van a asombrarse de que
esa persona va a ser la bestia. Me asombra que de repente muchos ahorita estén bien entusiasmados con la inteligencia artificial y hasta están haciendo estudios acerca de eso y preguntándole. Eso no es muy de edificación. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano. Usted no comulgue con la bestia, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Así que si estamos bien consagrados, bien metidos en la doctrina principal apostólica, hermano, nada nos puede mover. No tenemos por qué estarle preguntando a inteligencias artificiales si creen en Dios o no, ¿verdad? Usted sabe, ese espíritu del anticristo va a decir obviamente que no. Entonces, nosotros, hermano, no vamos a ver la tribulación, nosotros nos vamos antes. La tribulación empieza cuando la novia y el Espíritu Santo seamos trasladados, seamos arrebatados para irnos a las bodas del Cordero. Ahí, hermano, empieza la tribulación, no sin antes haber visto al Señor cara a cara y haber sido transformados, exaltados. Pero de eso, hermano, tiene que haber evidencia bíblica, ¿verdad? De que se va a aparecer nuestro Señor y se va a aparecer con los de nuestro Señor. Fíjese cómo dice Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos sus santos. Entonces, cuando nuestro Señor regrese, hermano, en parusía, viene el Señor y vienen todos sus santos. Entonces, cuando Cristo viene por nosotros en parusía, viene Él y vienen sus santos. Fíjese, vamos ahora al capítulo 4, versículo 14. Esto es glorioso, hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Y esos santos, hermano, algunos teólogos que les brincó y se espinaron un poquito para no meterse en problemas, decían que estos santos son los santos ángeles. Pero ahí no dice santos ángeles, hermano, allí dice santos, ¿verdad? Sino con todos sus santos. Entonces se nos va a aparecer Cristo, pero también sus santos. ¿Quiénes son esos santos, hermano? No es mi abuelita, mi tío, ¿verdad? Al menos que se hayan consagrado y el Señor los haya santificado. Pero yo siento más que son los vivientes, hermano, así como en el tiempo de Enoc, cuando fue trasladado y dio testimonio de haber agradado al Señor, vino el Señor con los vivientes, con una nube de testigos. Eran los vivientes. Ahorita vamos a ir para allá, pero estos vivientes, hermano, eran los hijos de Adán y Eva antes de pecar. Y en ese tiempo va a venir quienes están en el tercer cielo. Por eso el apóstol Pablo se incluye cuando dice: nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, no precederemos, no nos adelantaremos a los que murieron en Cristo, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los vivientes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Usted ya sabe a qué advenimiento se refiere esa parte de la escritura, cuando dice seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo en las nubes. Claro, hermano, usted que escribió o que usted que pensó Epifanía es correcto. Se está refiriendo a la Epifanía, ¿verdad? Hoy por fe, hermano, creemos que la muerte no existe para los hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando sea la parusía tendremos la evidencia de que la muerte no existe, porque los santos vendrán con el Señor. El apóstol Pablo se incluyó en los vivientes, entonces probablemente él se manifieste y diga: a ver, Efraín, qué bueno que estuviste estudiando con los hermanos las epístolas que escribimos junto con el Señor. Ahora mira, te voy a dar fe y te voy a, ¿cómo se dice? Como no fe la del Señor, sino fe y legalidad de que lo que dijiste es cierto. Mira, ve lo que está pasando. Entonces, hermano, imagínese ver a un Elías, ver a un Enoc, que son los que están en la tierra de los vivientes. Entonces a nosotros nos espera un avivamiento, hermano, sin precedentes, porque cuando aparezca el Señor con todos sus santos, lo vamos a ver en gloria y será glorioso. Ya aprendimos que la parusía es un regalo del Elyon, ¿verdad? Para la novia. El Dios secreto le da a la novia un regalo con el Hijo en secreto, un encuentro
secreto y también un traslado secreto. Pero después dice que hay voz de mando. Y esa voz de mando es con la que Jesús despertó a Lázaro. Entonces va a venir voz de mando para levantar nuestro espíritu a una dimensión maravillosa. Luego va a venir una voz de arcángel, y esa voz de arcángel es la voz del Espíritu Santo que va a perfeccionar nuestra alma. Y luego vendrá la voz o la trompeta de Dios, que es la voz del Padre que viene a transformar nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo va a ser elevado a un nivel para que tengamos un cuerpo glorioso como el de Cristo. Amén. Pero luego dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces habrá un levantamiento de los muertos. Esto es en 1 de Tesalonicenses 4:16. Y fíjese cómo dice el 4:17 en la traducción versión moderna. Luego nosotros los vivientes, ahí se está incluyendo el apóstol Pablo con los vivientes, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente, ahí lo puse en rojo, juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice juntamente con ellos en las nubes. Entonces estos vivientes, incluyéndose el apóstol Pablo y los ministerios primarios que hayan quedado en la tribulación a ayudar, la cosecha, los muertos en Cristo y los vivientes juntos, hermano, en grupo, van a ser trasladados, van a ser arrebatados y van a tener un encuentro con el Señor. ¿Pero en dónde dice? En las nubes. Y van a tener un encuentro con el Señor en el aire. Eso quiere decir que si usted tuvo un encuentro con el Señor en secreto, ya no va a tener parte en este encuentro en el aire, hermano, porque usted ya tuvo un encuentro con Él en secreto. Amén. Pero eso explicamos, hermano, que Jesús se le apareció a Josué en Josué 5. Jesús se le aparece a los que alcanzan la estatura del varón perfecto. Lo decíamos como se pronuncia igual Yeshua que Joshua. Entonces veamos cómo sucederá, hermano, el arrebatamiento y cómo es que nos tenemos que preparar. Acompáñeme a Génesis 5:21. Génesis 5:21. Traducción Reina Valera 60. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Los que caminen con Dios, hermano, serán aquellos que serán arrebatados. Así que el arrebatamiento es un premio para aquellos que caminaron con Dios. Por eso, ni todos se van, hermano, ni todos se quedan. Fíjese cómo dice el versículo 23. Reina Valera 60. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En el arrebatamiento, hermano, usted y yo vamos a desaparecer de la tierra. Viene un tiempo en que la amada del Señor desaparecerá de la tierra. En secreto, la novia va a ser trasladada, va a desaparecer, pero después de haber caminado con Dios. Amén. Y de dar testimonio de que agradamos a Dios. En Génesis encontramos de 10 hombres de Dios que menciona ahí con Enoc, que solo uno es el que fue arrebatado. Entonces, si de 10 solo se fue uno, es más o menos el 10%. No más o menos, es el 10%. Entonces, el 10% únicamente, hermano, es la que va a ser trasladada. Es poca la gente que se va a ir. Porque fíjese que ni siquiera Noé se fue. Noé entró en el arca y fue salvado en el juicio. Pero Enoc fue salvado del juicio. La novia va a ser trasladada y va a ser librada de la tribulación a lo Enoc. Pero la cosecha, la que va a ver al Señor en Epifanía, va a ser salvada en la tribulación. La novia va a ser salva de la tribulación y la cosecha va a ser salva en la tribulación. La salvación de Noé fue tremenda, hermano, pero tuvo que aguantar todo el diluvio. Fue salvado en el juicio. Y hay salvados del juicio, ¿verdad? Y
yo creo, hermano, que nuestro Señor quiere que seamos salvados del juicio. Ya es cuestión de cada uno qué tanta ganas le quiere echar, si quiere consagrarse, hermano, o quiere seguir viviendo su vida la biológica. Hay dos planos, hermano, el plano horizontal y el plano vertical. Enoc es el plano vertical y Noé el horizontal. En el plano horizontal se salvaron 8, Noé y su familia, pero en el vertical, hermano, solo se salvó 1. Así que en el plano vertical, hermano, es muy personal, porque la parucía es el examen de nuestra fe. El Señor nos va a venir a examinar y solo los que aprobemos el examen vamos a desaparecer. Acompáñeme a Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. ¿Cómo va hasta aquí, mi hermano? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El traslado, hermano, el arrebatamiento es por fe. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro Señor quiere que nos llenemos de fe. Y tristemente, hermano, en esta pandemia que está por terminar, el diablo vino a robar la fe de muchos. Fíjese cómo dice Marcos 16:17. Acompáñeme a Marcos 16:17. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pandemia, hermano, hizo que mucha iglesia entrara en un temor que le robó la fe. Y eso vino a evidencia, hermano, cuando se le tenía temor a la muerte. Uno no le tenía temor al bicho, sino lo que provocaba el bicho, que era la muerte, hermano. Y si hay temor a la muerte es porque uno no está bien parado, con el Señor, obviamente. Porque lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es morirse, porque en realidad no muere, sino duermen. Porque aquí cierran los ojos en la tierra, hermano, y los abren en la gloria eterna. Imagínense qué descanso es. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo vivo en Cristo, pero si llegara a morir es ganancia porque estaré en la gloria con Él. Entonces, hermanos, los cristianos comenzaron a pensar humanamente como simples mortales, diciendo que si les daba este bicho iban a morir. Y la fe se les esfumó. ¿Dónde está la fe de la iglesia, hermano? Por eso el arrebatamiento no es para todos, porque el arrebatamiento es por la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto. Y traspuesto, hermano, quiere decir poner a alguien o transferir a alguien de un lugar a otro. O sea, un traslado, un arrebatamiento. Es una transferencia. Nos van a transferir de un lugar a otro. Nos van a arrebatar de un lugar a otro. Nos van a trasladar de un lugar a otro. Si usted me diera elegir qué palabra elegir, yo elegiría traslado, que es lo mismo que transferido o arrebatado. Pero me gusta más el traslado, hermano. Traspuestos, trasladados por la fe. Y la palabra traspuesto, hermano, en Hebreos 11:4 aparece 3 veces. Y aparece 3 veces, hermano, porque traspuesto es uno en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu glorioso, alma gloriosa y cuerpo glorioso. Pero seremos llevados por la fe. Solo por la fe es que podemos ser trasladados, hermano. Pero dice que antes de ser traspuesto, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces se irán arrebatados los que agraden a Dios. ¿Usted, hermano, cree que usted podría agradar al Señor si usted sigue siendo el mismo? Si a usted le sigue llamando la atención la pornografía, si a usted le sigue llamando la atención el licor, el cigarro, el chisme, por decir cualquier cosa, ¿no? Obviamente no. El Señor se agrada con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc agradó a Dios y fue traspuesto. Amén. Acompáñeme a Judas 14.
el único capítulo que tiene. Así que es Judas, podemos decirle capítulo 1, versículo 14, que es el único capítulo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es aquí donde le digo, hermano, que el Señor, cuando vino por Enoc, vino con los vivientes. ¿Se fija? Y él dice que Enoc era el séptimo desde Adán. 7, hermano, es perfección, es plenitud. Entonces se van a ir los perfectos, los completos, los plenos. Entonces el Señor vino por Enoc y vino con sus santas decenas de millares. En la Biblia de las Américas, hermano, dice: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Por favor, usted ahí verifíquelo y búsquenlo en la Biblia de las Américas. Yo ahorita no la tengo aquí en esta computadora, pero búsquelo y corrobórelo. Como dice que el Señor vino con sus millares de sus santos. Cuando el Señor vino por Enoc, ya se había llevado a otros. Por eso cuando venga por nosotros también viene acompañado. Y ya se había llevado a millares, y la Biblia nos da luz de quiénes son esos millares que se fueron y que vinieron con él para recoger a Enoc. Y aquí le voy a dar un adelantito de algo que ya vimos, pero si usted se lo perdió, vaya a ver el tema del traslado de los vivientes. Es un tema muy interesante, muy bonito y muy primordial para entender bien los traslados. Tal vez es el más difícil de entender, pero el que nos da toda la base para todo lo demás. Génesis 2.21 le voy a dar un poquito de lo que es, pero si usted lo quiere ver a grandes rasgos, vaya a ver el tema del traslado de los vivientes. Génesis 2.21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Quiero que note que no dice esta, hermano, dice esto. Esto es ahora hueso de mis huesos. Porque no se está refiriendo a Eva, hermano. Se está refiriendo a la operación divina que el Señor estaba haciendo en él. Esto, así como el Señor me durmió y tomó mi costilla de mí y trajo una varona, esto va a volver a pasar. Y esto va a volver a pasar en Cristo. Cristo va a morir y le van a meter una lanza en su costado, de donde va a salir agua y sangre. Y de allí, hermano, dice que va a aparecer la ayuda idónea del amado Jesucristo. Es decir, nosotros. Vamos a seguir leyendo el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese lo que está diciendo Adán, hermano. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién era el padre y la madre de Adán? Si Adán fue hecho del polvo y le soplaron vida. ¿Cómo es que Adán sabía de que había padre y que había madre? De allí es de donde nosotros creemos que Adán, hermano, era preadámico, de los hombres de Génesis 1.26, y que agradó a Dios y Dios lo levantó del lodo, como dice la Torre Samat, y lo metió al huerto. Lo rescató de un diluvio luzbeliano. Y con esto entendemos, hermano, por qué cuando Adán pecó lo sacaron del huerto, porque ya era su segunda oportunidad. Y ya no hubo más. Y eso nos explica cómo es que Adán sabía que había padre y madre. Le digo, se lo estoy dando así ahorita a grandes rasgos, pero usted vaya a ver el traslado de los vivientes. Está más extenso ahí el tema. En Génesis 1.26 ya había hombre y mujer. Y en Génesis 2 ya se ve la historia de Adán, el preadámico. Entonces Adán fue un preadámico que tuvo padre y madre, pero que agradó al Señor y lo levantaron del lodo y lo pusieron en el huerto como segunda oportunidad. Entonces ya cuando está en el huerto le dicen: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre y la mujer que se casan se vuelven una sola carne, hermano, en el momento que tienen un hijo, porque ese hijo es el resultado de la mezcla del padre y de la madre y se hace una sola carne. Entonces el propósito de Adán y de su esposa era tener hijos. Pero cuando en Génesis 3 caen en pecado y Dios los comienza a enjuiciar, vea lo que le dice a la mujer. Génesis 3.16. Génesis 3.16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido,
y Él se enseñoreará de ti. Entonces, hermano, si Eva nunca tuvo hijos, no habría dolores de parto. Pero si Dios multiplicó los dolores, es porque ya había tenido hijos anteriormente, ¿verdad? Así que Eva y Adán tuvieron hijos en el huerto, y a esos hijos la Biblia les llama los vivientes, solo que eran hijos espirituales, porque aún no había carne. Ellos aún no sabían, no habían pecado, hermano, no sabían el pecado ni lo conocieron, y aún eran luz. Entonces los hijos de Adán y Eva en el huerto eran espíritus en espera de cuerpo. Ellos no se reproducían como nosotros, sino de forma sublime. Estuvimos allí estudiando en el traslado de los vivientes. No nacían por sexo, sino que nacían por espíritu. Por eso, cuando aparece Jesús en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios hace nacer, hermano. Dios hace que haya vida. Cuando Dios visitaba a Adán y a Eva en el huerto, les nacían hijos. Pero Adán y Eva pecaron y los sacaron del huerto. Pero no sacaron a sus hijos, hermano. Solo sacaron a Adán y a Eva. Y afuera es que tienen a Caín y a Abel. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Con los hijos espirituales, con los vivientes. Ellos se quedaron en el huerto. Y el huerto, hermano, fue arrebatado junto con todos los seres vivientes, con todos los vivientes. Fue arrebatado y fueron trasladados al tercer cielo. Y esos son los que vinieron con Cristo cuando se llevaron a Enoc. Y es ahí donde está Enoc, en el tercer cielo. Ahí es donde Juan subió al tercer cielo, donde Pablo recibió también todas las epístolas en el tercer cielo, donde Moisés y Elías también están en el tercer cielo. Y se lo pruebo con Génesis 3:20. Vamos a leer Génesis 3:20. De que estos vivientes se fueron al tercer cielo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces Eva tuvo hijos en el huerto, pero lo que ella tuvo eran vivientes. Y los vivientes, hermanos, son seres con alma y con espíritu, pero sin cuerpo. Entonces el plan de Dios para Adán es que primero le sacó hueso para hacer a Eva. En Adán sopló aliento de vida, pero luego lo durmió y le sacó la costilla, y de la costilla hizo a la mujer. Pero no dice que le soplara a Eva, sino que solamente le sopló aliento de vida a Adán. Quiere decir que Adán y Eva eran dos cuerpos con un solo espíritu. Cristo y la iglesia somos dos cuerpos, hermano, pero con un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, Eva ya existía dentro de Adán. Ya iba infiltrada cuando entró al huerto, iba infiltrada dentro de Adán. Y el espíritu de Eva iba en el hueso de Adán, porque el espíritu entra en los huesos. Y de esa misma manera que no sopló el Señor en Eva, no sopló tampoco en los hijos de Adán y Eva, pero ellos no tenían cuerpo. Y allí, hermano, un dulcecito leve. Se entiende por qué es que hay bebés que solo vienen pocos días en la tierra y se van. Algunos ni siquiera nacen, mueren en el vientre de su madre. Y unos podrán decir: ¿por qué es Dios tan injusto? ¿Por qué tenemos un Dios tan tirano, tan malo? No, hermano. Lo que pasa es que esos espíritus solo necesitaban cuerpo para la redención. Entonces, al venir a la tierra y tener un cuerpo, están completos. Y se van, porque ellos no tuvieron pecado, hermano. No tienen de qué redimirse. Entonces, el Señor les da la oportunidad a esos vivientes, a los que quieran, de venir a tomar cuerpo, y son trasladados luego, son llevados. El plan de Dios para Adán y Eva era que hubiese una familia, hueso de su hueso y carne de su carne. Es decir, Adán y su mujer igual, y los hijos iguales. Pero solo quedaron los espíritus, hermano, y Dios se los llevó. Esos son los vivientes. Y ahora seguramente les dará cuerpo, pero ese cuerpo saldrá del postrer Adán. El arrebatamiento, hermano, el traslado, la transferencia hoy es para vivientes. Pero el problema es que los vivientes de hoy, a diferencia de los vivientes del huerto, es que sí tenemos cuerpo. Y ese cuerpo, hermano, nos estorba para servir a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermano? ¿Maltratar al cuerpo? No. Lo que necesitamos es mitigar al cuerpo para ser vivientes. Para ser vivientes otra vez. Y eso lo hacemos como, hermano. ¿Cómo podemos mitigar el cuerpo? No es
fragelándonos ni queriéndonos separar del cuerpo. No, no, no. Es metiéndonos con el que tuvo el poder para mitigar el cuerpo. ¿Y quién es ese? Pues Jesucristo. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Él fue el único que mitigó su cuerpo. Entonces, si nos metemos a Él, hermano, Él nos va a dar vida Zoe, que es una vida espiritual. Y este cuerpo mengua para que Él crezca, el espíritu crezca. Hay traslado para los vivientes, hermano, pero hay que mitigar nuestro cuerpo, metiéndonos a la presencia del Señor. Y así sujetaremos nuestra carne. Porque la carne, hermano, de nada aprovecha. El arrebatamiento que viene es para aquellos que a la manera de los hijos del huerto, que solo eran espíritus y almas, habían mitigado el cuerpo, porque no lo tenían. Y ellos acompañaron a Jesús para venir por Enoc. Y Enoc, cuando caminó con Dios por 300 años, mitigó el cuerpo. Así que, hermano, mitiguemos nuestra carne, dejemos esta vida bios y no le demos lugar a la carne, ni proveamos para los deseos de nuestra carne. Y estaremos anotados para el arrebatamiento que viene, el traslado que viene, hermano, que solo es para los que tienen vida Zoe. ¿Y cómo obtenemos esta vida Zoe, hermano? Pues metiéndonos al que da la vida Zoe, a Jesucristo. ¿Y cómo nos metemos con Él, hermano? Pues metiéndonos en su presencia, teniendo encuentros con Él, teniendo oración, teniendo adoración, alabanza. Solo así, hermano, podemos dejar que esta vida bios sobresalga de la vida Zoe. ¿Usted cree que pueda mitigar su carne sin congregarse en la iglesia? Es difícil. Si ahorita usted me está viendo por internet, le aseguro que su carne está diciendo, ya que acabe para ver un video gracioso, ya que acabe para ver el video de comida, ya que acabe para ver un video de fantasmas. Y infinidad de videos que usted puede encontrar en la red, hermano. Ya quiero que termine para ver a otro pastor, ¿no? Mi hermano, si nosotros no nos congregamos, si nosotros no nos consagramos, no nos metemos en oración, la carne va a estar bien fuerte, hermano, y nos va a jalar a cualquier cosa. Vamos a poder tener prioridades para el trabajo, vamos a tener prioridades para la diversión, para el ocio. Y entonces el cuerpo va a ganar al espíritu. Y le va a decir, no leas hoy la Biblia, mejor vamos a ver una serie de Netflix. Hoy no vayas a la iglesia, ¿qué te parece si mejor hoy vamos y llevamos a los niños al zoológico? Hoy no vayas a la iglesia, hoy mejor hay que trabajar porque si no trabajamos no comemos. No, hoy tengo un examen muy importante, si no hago este examen no me gradúo. Mejor falto a la iglesia por ir a hacer mi examen escolar. Hermano, hay que tener mucho cuidado. El diablo lo que quiere es apartarnos y desviar nuestra mirada de lo principal, que es a esperar al Señor en parusía. Porque si nosotros esperamos en las nubes, hermano, querrá decir que tendremos que ver al anticristo. Y yo no creo que usted quiera conocerlo. Amén, hermano. Así que cerramos la serie de parusías, de la parusía, perdón. Más adelantito vamos a seguir hablando porque le digo que este tema es extenso. Pero creo que con esto damos 100% las bases para que usted sepa diferenciar entre parusía y epifanía. Epifanía es cuando el Señor viene en las nubes. ¿Usted lo quiere ver en las nubes? Pues es que en las nubes viene como juez, hermano. Si usted quiere verlo en las nubes, adelante. ¿Usted lo quiere ver como Rey de Reyes? Eso va a venir el Señor como Rey de Reyes junto con su amada y junto con muchos millares de santos a establecer el reino en la tierra. Ahí es cuando va a venir como Rey de Reyes. Usted lo quiere ver, tendría que esperarse hasta el final de la gran tribulación. Así que hay que tener cuidado, hermano, con lo que le pedimos al Señor. A veces le decimos, Señor, yo te quiero ver como Rey. Rey de Reyes, manifiéstate conmigo. No, hay que verlo como amado. Hay que esperarlo como amado, como el precioso, como el esposo. Amén. Si usted lo quiere esperar en las nubes, tendrá que esperarlo como juez. Así que, hermano, pues espero que haya quedado claro. Ya sabe que si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna queja, nos puede escribir aquí a este correo sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los podemos atender en privado. Si usted lo quiere preguntar en público, nos puede escribir aquí en los comentarios. Siempre también contestamos. Y si usted, mi hermano, se perdió algún tema y usted quiere ver el traslado de los vivientes, suscríbase. Ahí usted se suscribe, activa la campanita y puede ir al listado de lista de reproducción. Ahí usted puede encontrar la lista de los traslados. Son un tema también
muy hermoso y muy importante para estos últimos tiempos. Le hago un anuncio, hermano, que la plataforma YouTube sacó un nuevo apartado de podcast. Podcasts, hermano, son estudio, bueno, normalmente en el general son entrevistas, son monólogos en audio que usted puede escuchar en su celular sin estar viendo imágenes. Puso este apartado, hermano, está iniciando, todavía está como en fase beta, pero ya pusimos en formato de podcast las llaves proféticas de Daniel. Si usted gusta verla en la lista de reproducción, a un ladito de lista de reproducción dice podcast. Usted ahí entra al canal y busque podcast. Ahí usted puede encontrar las llaves proféticas de Daniel en formato podcast. Ahorita le digo que está en fase beta y todavía se ven como videos, como si fuera una lista de reproducción normal. Pero yo creo que en el tiempo, pasando el tiempo y que puedan ya formalizar el software, se pueda solo escuchar. Y cuando sea así, hermano, no tenga duda de que vamos a transferir, si se pudiera, todos los estudios en formato podcast para que usted los pueda escuchar. No solamente ver, sino que usted puede bloquear su teléfono y puede seguir escuchándolos ahí en audífonos mientras usted va a su trabajo, en el carro, en la computadora, sin necesidad de estar viendo una imagen. Ese es el formato podcast. Así que si usted quiere ir a ver, de una vez puede ir a ver ahí el formato podcast de las llaves proféticas de Daniel. Y yo creo que ya con el tiempo, ahorita todavía se sigue viendo en video, pero con el tiempo yo estoy seguro de que lo van a poner también en solo formato audio. Así que estamos ahí al pendiente, actualizándonos también con toda la tecnología y con todas las herramientas que nos puede dar la tecnología para que usted sea alimentado de la palabra del Señor y sea edificado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Y pues nos alejamos porque estamos aquí estudiando las epístolas del apóstol Pablo. Pues mis hermanos, pasen una excelente noche. Excelente fin de semana. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el martes 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya mi esposita también está bien, con ansias de empezar la siguiente temporada. Yo le haré el anuncio de cuando ya estemos empezando, así que esté ahí usted al pendiente. Lo invito a que vaya a ver ahí el podcast de las llaves proféticas de Daniel, los shorts, que también hay ahí un tema muy interesante. Y también en el área de comunidad usted puede ver imágenes, puede ver estudios que nos han mandado los hermanos en escrito de lo que estamos hablando. Así que hay mucho material, hermano, para que usted pueda ser edificado. Pase una excelente noche. Le dejo aquí este circulito para que se suscriba, este recuadro para que usted vea la lista de reproducción y nos vemos por acá el próximo martes. Bendiciones.